Conversaciones en los Goya es un encuentro entre intérpretes, en este caso, que este año coinciden en que todos y todas están nominados a los premios Goya. Y hoy nos acompañan Luisa Gabasa, por El maestro que prometió el mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantada de estar aquí con todas vosotras y vosotros. Hugo Silva, nominado por Un amor. ¿Qué tal? Gracias por venir. A gustísimo, muchas gracias. Janet Novas, por Ocorno. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Y en este lado de la mesa, Juan Carlos Bellido por Bajoterapia. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Y Patricia López Arnaiz por 20.000 especies de abejas. ¿Qué tal, Patricia? Pues muy bien, muy contenta, un placer. Bueno, pues gracias a los 5 por estar hoy aquí en la cadena SER, en estas mesas, en una temporada de premios que no sé si está siendo intensa. ¿Cómo la estáis llevando? Porque, claro, aquí solo 2 han pasado intensamente por lo que es la lucha de los Goya, ¿no? Como no le gusta decir a Estíbaliz Urresola. Pero ¿cómo está yendo la temporada? ¿Cómo lo lleváis? Y vosotras dos, ¿qué consejo le daríais a los demás? ¿Empiezo yo, privilegios de la edad? Venga. Sí. Hombre, yo de entrada dar consejos, Dios me libre. Lo bueno quizá también que te dan los años y haber pasado por la experiencia es que te lo tomas todo con mucha tranquilidad. Y dices, pues sí ha de ser estupendo y si no ha de ser estupendo también. Sé que suena un poco a frase hecha, pero haber llegado hasta aquí es importante. Que hayas hecho un trabajo que se está reconociendo, que hayamos hecho, unos trabajos que están teniendo un reconocimiento, es maravilloso. Y el resto, pues ¿para qué nos vamos a amargar? Pues a disfrutar estos momentos tan agradables, pensar que la vida es maravillosa, que el cine es estupendo y a seguir en la brecha, ¿no? Sí, totalmente, yo estoy muy de acuerdo. El cine es estupendo. Te miro a ti. No. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo tengo muchos nervios, yo lo reconozco. Tengo muchísimos nervios. No sé si tengo nervios por el tema del premio sí, el premio no. Tengo también nervios, yo lo digo abiertamente, por toda la parafernalia, ¿no? Cuando llegas allí, todo eso. Yo he ido muchas veces a los Goya, he ido a hacer alguna cosa, quiero decir, a dar un premio o a alguna actuación. Tu premio, por ejemplo. Ah, ¿le diste el premio? Me dio el premio Hugo, desde entonces lo adoro. Imagínate que llegas premios a darle a otra, no viene. Generalmente yo doy premios y no, en serio, o sea, quiero decir que estoy un poco, pues yo reconozco que estoy muy nervioso. O sea, sobre todo estoy nervioso porque ya visualizo lo nervioso que me voy a poner en la ceremonia. Sí. Es que yo estoy de acuerdo porque yo... Como que racionalmente, ¿no? En un previo, yo ahora no me pongo nerviosa, ¿no? Es como yo soy de nervios en el último segundo, todos a la vez ahí, ¿no? Pero es verdad que lo racionalizo, lo he experimentado, sabes el lugar que ocupa y todo, pero a mí personalmente me pasa, si el premio te lo dan en plan que tú estás en tu casa, ¿no? Y entonces hay un programa donde dicen el premio es para no sé quién, pero tú estás en tu casa, mandas un vídeo, lo que sea, posiblemente no viviría esos miedos. O sea, quiero decir, a mí el racionalizarlo, que yo creo que tampoco estoy muy dispersa con eso, ¿sabes? Del valor o de tal, pero hay algo del directo, de el estar vestida fuera de tu lugar de confort, los focos, toda la excitación de lo que dices tú, el empaque, un poco de cómo es la gala, y luego estar ahí y que puedan decir tu nombre, que te va a dar mucha alegría, pero tienes que subir ahí, a hablar. Me estás tranquilizando. O sea, yo lo estoy oyendo y digo, pues... Es que te juro, yo no he visto, no sé cuál es la fórmula, iba a decir un taco. No es más difícil, digo, cuando no te lo dan. O sea, yo pienso, si no te lo dan, ¿qué cara pones? Porque, bueno, sí. ¿no? Eso, mira, precisamente, ayer lo estuve hablando de todo esto, porque uno ya te pones en ese lugar, ¿no? Es decir, vale, si me lo dan va a ser la bomba, pero va a ser algo maravilloso. Pero si no me lo dan, ¿qué cara pones, no? Pues justo como que se te ha caído algo. Sí, esa es una buena. Vuelves. Pero es que, bueno, pues supongo que hay que tomárselo con la normalidad con la que... O con la, no sé si estoy diciendo una tontería, porque no es normal. Nada de lo que supone, supongo, estar, ¿no? Nominado a un Goya es normal. Hay muy poca normalidad. No es la normalidad, al contrario, por lo menos yo lo he vivido como una anormalidad maravillosa. Pero es verdad, no sé si visteis Los Globos de Oro, Jennifer Lawrence, hay un momento que le ponen la cámara cuando la nombran, y ella habla a la cámara diciendo, como no me lo den, me voy, o algo así, suelta, ¿no? Digo que bien tomárselo con ese humor, ¿no? Sí. Al final hay que, si no... el sentido del humor es lo que nos salva, ¿no? Yo estoy esperando que hable ella para no ser maleducada y quitarle la palabra, porque quiero decir una cosa Janet. que tiene que ver con... Sí, no, bueno, yo voy con un poquito de retraso con todo, porque os escucho hablar sobre toda esta situación, ¿no? De tantos nervios
Pero es que yo todavía estoy asimilando todo esto que está pasando porque me siento como totalmente fuera de lugar, o sea, como verme aquí en un contexto que no es el que yo me suelo mover, o sea, llevo muchos años dentro del mundo de la danza. Y de pronto estoy nerviosa solo por estar aquí con vosotros, o sea, como que haya una cosa de... que me siento siempre como tarde, ¿no? Cuando me preguntaban por lo de la Concha de Oro, esto, y dije, si estoy asimilando que he hecho una película, o sea, como que... ¿Qué me estás preguntando? Que voy lenta, o sea, como que todavía no puedo ni pensar los Goya porque me parece, o sea, no me entra todavía la cabeza. Pero en tu caso ese miedo escénico es otro, porque... sí que, ¿no? Yo no sé si miedo escénico nunca he tenido, por eso. La verdad, pero... No, es más todo esto de que me siento muy patosa, ¿no? O sea, en cómo te relacionas con toda esta cosa de la alfombra, el cómo te vistes, el cómo... O sea, como que hay algo en la danza que vas en chándal todo el día y salteada al suelo y vamos, como que no... Entonces te sientes como empezando de nuevo con 40 y dices tú, madre mía, otra vez como... Y es un poco extraño, pero es muy bonito, o sea, para mí está siendo un regalazo, o sea, estar... Bueno, recibir esto, imagínate, o sea, es como... Pues eso, todavía sin creérmelo. Pues yo estoy encantada. Encantada con todo. Supongo que tendrá que ver en el hecho de que el 8 de abril cumplo los 73 años. Y eso te da una visión de las cosas muy relativa. Entonces estoy encantada de que me pongan monísima de la muerte para hacer la alfombra roja, que no os podéis imaginar. Sobre todo pienso que no tropiece. Hasta ahí llega mi preocupación. Estoy encantada con toda esta parafernalia que en otro momento seguramente, quizá con otra edad, me podría abrumar. Y ahora es como un divertimento, porque te das cuenta que quizás la última vez en mi vida que yo haga una alfombra, no lo sé. O quizás sea la última vez en mi vida que yo tenga la oportunidad de tener una nominación, tampoco lo sé. Así que, no lo digo desde la tontería, lo digo desde la más absoluta sinceridad. Estoy como chica con zapatos nuevos, viendo los modelos. Digo, ¡ay, qué mona voy a estar con esto, por favor! ¿Y ya lo tienes? Hombre, bueno, el de los Goya no tengo, el de los Feroz. Ah, bueno. Ferozmente divina, porque es que eso es lo bueno de los años, y es que te quitas tantas tonterías a la hora de prejuicios. Yo ahora no tengo ninguna tontería en decir, uy, qué mona voy a estar, pues ya sé que no soy mona, que tengo los años que tengo, las arrugas que tengo y que ya sé cómo soy. Pero es todo como que lo ves con un prisma de gratitud, de alegría. Entonces yo estoy profundamente contenta, profundamente feliz y encantada con todo, y entiendo que seguramente el momento ese no sabré qué cara poner y estaré nerviosa como todo el mundo. Pero en estos momentos está siendo un regalo tan grande que lo estoy disfrutando muchísimo más que la primera vez que de todas maneras, yo creo que a pesar de los nervios, como dice Hugo, que estás muy nervioso, pero son nervios también bonitos, que se viven, ¿no? con agrado, ¿no? Sí. Con gratitud también, lo que decías tú. Sí. O sea, yo creo que estar en esta... Es un privilegio enorme estar en esta mesa ahora mismo, porque significa que el día 30 nos nombraron, ¿no? Y se acordaron o valoraron nuestros trabajos como algo importante. Sí. Pero es verdad que al final no deja de ser algo subjetivo, ¿no? Todo lo que sean premios. Yo creo que estaríamos de acuerdo todos si cambiaríamos cualquiera de los premios por seguir trabajando, ¿no? Por tener una continuidad laboral. Que yo creo que es lo que más, bueno, al menos a mí personalmente es lo que más me preocupa, ¿no? Claro, totalmente. Además el premio, si lo piensas y dices, si en el fondo el premio realmente si hemos podido hacer trabajos que han conmovido, tiene que ver con que hemos tenido la oportunidad de trabajar con un material bonito, con un elenco maravilloso. O sea, bueno, no sé, igual todos los casos no. Yo en mi caso siempre me ha pasado que en las situaciones así tiene que ver con que he tenido la suerte de poder tener un guión, un personaje, un material maravilloso con el que he disfrutado, la dirección de repente, o que tus compañeros estés trabajando con gente súper honesta y dices, vale, ahora ha venido un reconocimiento, pero es que viene del premio que he tenido, de la suerte que ha habido ahí de haber participado en eso, ¿no? Que es lo bueno del cine, el trabajo en equipo. Yo creo que es lo que te enseña el audiovisual, ¿no? El que somos un equipo y que no... Que bueno, que sí, que la cara, a lo mejor las caras emergentes podemos ser los actores, las actrices, pero que en realidad si todo eso, esa maquinaria no se pone en marcha y estamos todos a favor, no funciona. Incluso la valoración de nuestro trabajo personal está el equipo detrás, y lo que estáis diciendo, totalmente. O sea, de eso sí que tenemos que ser muy conscientes. Sí, pero nos parece que, bueno, ahora que te voy a decir, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con tener un buen material con el que trabajar, pero yo es que cada vez le damos importancia a la dirección, porque al final, o sea, es tan importante, ¿no? Sentirse
tener la confianza de un director o de una directora. Me parece que uno no puede trabajar sin esa confianza, ¿no? Es muy difícil enfrentarse a un guión, por muy bueno que sea, si no tienes al lado eso, que sientas que de verdad hay alguien que confía en ti y en tu trabajo, en tus capacidades. Por poder se puede, pero está claro que te va a potenciar mucho más un director que está igual de flipado que tú con tu personaje y que, o sea, siempre va a ir a favor, siempre, claro que sí, y va a ser muchísimo mejor el trabajo, porque es un trabajo a medias al final. Pero por poder sí se puede, o sea, quiero decir que al final... Bueno, esto es un seguramente todos oficio. hemos trabajado, ¿no? en proyectos o con personas con las que no ha habido hemos feeling, entendido, claro. o no hemos tenido o no hemos sentido esa confianza desde dirección hacia... Y luego no solo la confianza de quien dirige hacia ti, sino de ti hacia lo que hace esa persona que dirige. Porque cuando confías en el talento del director o de la directora, creo que también te da un espacio a probar cosas o a lanzarte a cosas que tú sabes que va a haber una mirada desde fuera, que si te estás pasando de rosca o que si va lejos, o no, una mirada en la que confías que es una mirada con gusto o con la que tú compartes, ¿no? Totalmente. Porque si no te da más duda y te sientes tú que tienes más que tienes que controlarlo tú más, ¿no? Como te autocensuras o te... Sí, alguien que te acote desde fuera siempre, claro. Claro, te hace que te puedas también como no explorar más, yo creo. Sí, bueno, yo por ejemplo en mi caso, Jayone también, que era, bueno, pues era mi primera película, la verdad que en ese aspecto, o sea, yo soy consciente, tengo que voy como un poquito observando las cosas a medida que va pasando el tiempo y también conociendo un poco más lo que pasa dentro, ¿no?, del mundo del cine. Y sí es verdad que en ese aspecto Jayone, evidentemente, si estoy aquí es porque ha hecho una dirección espectacular, o sea, porque conmigo lo que fue que generó como todos los espacios para sacar lo que quería de mí, ¿no? Ella conocía mi trabajo, había cosas que conectaban mucho con el personaje. Pero yo ahora soy consciente y dije, ojo, a todo el trabajo que ella hizo, que yo ni siquiera era consciente en su momento, y que ahora viéndolo así más en la distancia, digo, claro, esto pasó de esta manera porque ella estuvo generando ese espacio y ese lugar de comodidad para que yo pudiera, ¿no? Ese lugar de confianza, ¿no?, de lo que habláis. Y bueno, sí, para mí fue pues... me lo pasé pues como una enana, la verdad, porque ni tenía idea de no sabía ni que la película hasta dónde iba a llegar, no tenía ni idea. Entonces es verdad que Jayone era muy cercana y en ese aspecto fue... Bueno, nunca perdón. No, tranquilo. No, que iba a decir que nunca se sabemos sabe, hasta ¿no? dónde llegan las películas, sí. ¿No? Que a veces una película pequeña es un David y de pronto se convierte en un Goliat, y producciones que dices, Dios mío, esto va a ser la pera limonera, pues a lo mejor no llegan tan lejos porque es muy... El público es el animal más raro que existe, que digo yo siempre. Y yo personalmente, retomando lo que decíais, no sé por qué debo ser enamoradiza. Yo me enamoro siempre del director o de la directora de la película. O sea, me da igual el sexo. Acabo siempre prendada, enamorada. Y creo que tiene que haber ese enamoramiento recíproco para que tú, de alguna manera, porque yo creo que desnudar el cuerpo, no sé, yo no lo suelo hacer en película, no tengo ya edad de ir haciendo por ahí luciendo, que me estoy yendo por los perros. Lo que quiero decir, que de pronto, pero que desnudar el alma delante de un director o de una directora, cuando tú te quedas en pelotas, con perdón de la expresión, delante de otro ser humano, sea hombre o mujer, me da igual, tiene que haber una conexión íntima, profunda, de alma, de que te haga confiar plenamente y tirarte a veces como nos tiramos a la piscina, porque a veces nos tiramos a unos lugares que dices, luego lo que dices, Dios mío de mi vida, pero ¿cómo he hecho yo todo eso? ¿No? Porque eso es mucho más difícil que enseñar un pecho, o que a lo mejor una secuencia de, no sé, tú has hecho muchas escenas. Hacía. No me lo puedo creer que hables en pasado, está más guapo que nunca. Ese tipo de escenas, sí. No, hay una cosa que yo vengo observando desde hace mucho tiempo ya, y es que cómo esté el director o la directora, anímicamente, así está el equipo entero. O sea, ya no es una cuestión nuestra, de nuestro departamento artístico, No, es un poco de todo. Y no estoy hablando del resultado final, estoy hablando del clima que se genera en el rodaje. Es súper importante. Es súper importante, por eso es tan importante también la dirección, no solamente la lectura y el punto artístico y lo que tenga que aportar ese autor, autora, no, hay algo más, precisamente por eso, porque es como un barco que va todo el mundo. Claro, hay que saber también lidiar con equipos, ¿no? Que eso es... Y potenciar y estimular
y cuidar, o sea, son muchas cosas. Sí, ocupar ese lugar de líder, ¿eh? Yo les admiro un montón, digo, madre mía, yo no me siento para nada capaz. O sea, yo les admiro un montón. Y es verdad esta cosa, porque a mí me ha pasado como cosas que... Porque yo, en el fondo, sigo sintiéndome un poco así. Es verdad que yo me voy familiarizando con... Al final es una cuestión de familiarizarte, es como todo, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo... Claro, para ti es todo nuevo, entonces yo recuerdo esa sensación porque no hace tanto que me ha pasado, y es verdad que luego hay cosas que ya a base de repetición pues te familiarizas como todo, ¿no? Yeah. Pero voy como haciendo descubrimientos que todavía me quedarán millones, pero por ejemplo, a veces que tenía como dudas o pensaba un poco en el lugar que ocupamos como actor o actriz dentro del grupo, ¿no? Porque tú llegas de repente y hay cosas que tú eres la actriz y entonces pues se hace esta cosa contigo, o yo qué sé, si llueve pues te sujetan un paraguas y no lo agarras tú, cosas que no entiendes así de primeras, dices, pero no entiendo, pues dame el paraguas y ya me lo agarro yo. No, te agarro el paraguas yo porque yo soy la persona que te tiene que agarrar el paraguas, ¿no? O sea, como un poco ya la cosa de... como la tele, el protocolo esto. del... el protocolo es tremendo, claro, de cuál es el lugar que ocupo, cómo se trata, o cómo también... ¿Qué etiqueta hay? Porque luego a nivel de trato también hay un montón de cosas ahí alrededor, ¿no? Y una de las cosas que hace poco yo creo que la iba entendiendo, pero como ya la formulé ya con palabras, era que, claro, a veces como que te intentan proteger mucho, ¿no? Que a veces te pueden llegar a infantilizar, ¿no? Y como que te intentan proteger. Y yo había algo que me irritaba un poco de eso, ¿no? Porque cuando es un trabajo en el que tú estás de compañeros, ¿no? Y de repente ves que a ti te tratan diferente y dices, hostia, somos compañeros, ¿no? No quiero... Eso no mola, ¿no? Pero sí que he descubierto, hay una cosa que he entendido, que depende de qué personaje o de lo que te suponga a ti como actriz, que a unos les pasará una cosa y a otros otra. Claro, nosotros trabajamos con el ánimo. Entonces, es verdad que... O sea, yo no os digo que nos tengan para nada infantilizar, lo odio. Pero que en ese mimo entiendo que hay una razón de ser, en el sentido de que como tú trabajas con el ánimo, yo he trabajado en muchas cosas antes de esto, y yo con el ánimo que tuviera yo podía hacer mi trabajo y hacerlo súper bien. Pero es verdad que ahora, si mi ánimo está muy trastocado por algo, mi trabajo lo más probable es que esté contagiado de alguna manera, que puede dar cosas súper interesantes también de repente, ¿no? Pero que hay algo, trabajamos con algo tan abstracto, tan intangible y tan... Está tan vivo, es algo que es un pececillo que se escurre para un lado, para el otro, ¿no? Y tú estás intentando ahí como generar un caudal para llevarlo a tal, pero no sabes, ¿no? Entonces, esto del ánimo, de cómo cuando trabajas con un director, yo he tenido la suerte de verdad, hay personas concretas que para mí ha sido tan admirable verles porque ocupan un lugar de liderazgo natural, ¿sabes? Esta gente que no se tiene que imponer de ninguna manera, sino que tiene una manera de ser... como de noble, como una elegancia interna que hace que el equipo le admire. Hay una admiración que tú lo ves, de que todo el mundo admira a esa persona y todo el mundo hace su trabajo lo mejor posible y se genera ese clima que tu ánimo es que te hace trabajar mejor. Es que saca de ti... Es verdad, tu trabajo lo hace mejor y ya no tiene que ver con la directriz, sino con lo que dices tú del clima, o sea, del ambiente, ¿no? De trabajo. A mí me resultaba muy absurdo todo esto al principio. Lo del paraguas. Lo del paraguas, todo. Claro. Pero un día me di cuenta, un día había un caballo en el rodaje y me di cuenta de que al caballo lo mimaban igual que a mí. Y es porque el caballo también salía en la película. Claro. O sea, me explico. Al final no es tampoco ni infantilizar ni cosificar, pero nosotros somos los que estamos ahí y de alguna manera eso como un valor de producción. Por eso te vienen a recoger y te llevan y te traen para que estés, porque si tú no estás pueden llamar a otro operador, pero si tú no estás no hay rodaje. Y luego hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención y es verdad, yo creo que por un lado es el ánimo, pero por otro lado también es la concentración. Y yo con el tiempo me agradezco mucho. Al principio decía, ¿pero qué pasa? Hasta que me di cuenta de que muchas veces lo que se cuidaba mucho era mi concentración. Y yo ahora lo agradezco. De hecho, a veces hasta lo pido en un momento dado. Antes de acción, ese 5, ese momento que hay de... Me gusta que sea para mí, que no haya nada... que me pongan o que me quiten, o sea, que ya esté eso hecho. Y luego ya está en ti pues tener la suficiente humildad para en el día a día y en el trato decir, no, o sea, yo sé perfectamente lo que pasa conmigo, con mi persona en esta producción. Me refiero a lo que decía antes de valor, de que tiene que salir en la pantalla.
pero yo en el trato quiero formar parte del equipo. Sobre todo ya no es que me traten igual, o por supuesto, pero sobre todo es que quiero formar parte del equipo. Sí, a mí, por ejemplo, en relación a esto que comentáis, para mí fue como, yo creo que es lo más valioso de toda mi experiencia o sea, muchas cosas, a lo mejor me quedo, hay otras, pero es verdad, yo vengo de trabajar, tengo mi propia compañía, bueno, muy pequeñita, de danza, y he trabajado mucho sola y hago todo yo. El hecho de tener, o sea, de solo ocuparme de una cosa, me di cuenta de que puedes dar el 100%. Y el resultado es que estoy aquí sentada, probablemente, ¿no? O sea, de todo. Entonces, claro, al final creo que es súper importante esto que comentáis y toda esta obsesión que pueden tener, porque también Jayona me lo dijo desde un principio, decir, te voy a aislar un poco, tal, porque también, como no tienes las técnicas, probablemente que las de un actor, entonces me cuido mucho en ese sentido también de, pues, a ver, si yo necesitaba hablar con alguien, pues sí, pero o sea, como que ella me invitaba, pues, a estar en, pues eso, a lo mejor en una habitación, o me iba avisando, y sí, y sobre todo eso, que das el 100 y si puedes un poquito más. Yo creo que Hugo ha dicho una palabra que yo la destaco mucho cuando algunas veces, eso que te invitan a que des una charla, gente de escuelas o así, me preguntan, y yo que llevo ya 50 años en este oficio, que son muchos evidentemente, siempre les digo, sobre todo a la gente que empieza, que este es un oficio, es la soledad del corredor de fondo, es un trabajo de resistencia y de humildad, de absolutísima humildad, porque sí, sin más. Es algo que me parece que tendría que ser inherente a este oficio nuestro y que no siempre es así. La humildad hacia los compañeros, saber lo que hablamos antes, trabajo en equipo, y el saber que esto no es un triunfo de es que hoy has hecho una serie que es maravillosa y ya todo el mundo te va parando por la calle, porque de pronto dentro de 3 meses puede dejar de pararte por la calle todo el mundo y vuelves a pasar a ser anónimo. Entonces no todo el mundo tiene ni la suficiente fuerza emocional ni la suficiente edad, generalmente la edad, porque muchas cosas te las va dando el tiempo. O sea, la edad no solamente te sirve para que te salgan las canas y te salgan las arrugas, sería una faena. También sirve para que aprendas a entender muchas cosas de tu profesión y de la vida en general. Y una cosa que creo, insisto, ya con esto me callo, que es importantísima para los actores es el saber que esto es una carrera de tiempo y de humildad. Y esa humildad, no sé, bueno, no, te dejo. No, iba a decir que humildad para todo. Exactamente, Es que para cualquier cosa en la vida. Yo es que creo que yo he llegado también es un poco un lema ojalá fuera un lema de presidente del gobierno. No, es que para mí, la vida, ¿no? Para mí, hoy día creo que es uno de los valores más importantes y que creo que la sociedad está muy distraída. Nada más que das una vuelta por redes o por cualquier lado, es que está muy distraída con ese tema. Total. Para mí sin humildad no hay grandeza y bueno, para mí sin humildad no hay absolutamente nada. Y esa humildad, porque claro, muchas veces la vorágine, el ir aquí, lo del paraguas, ¿no? Esa humildad, ¿cómo se consigue? No sé si también mirando atrás, mirando los inicios, es una buena manera de mantener los pies en la tierra. No sé si habéis mirado mucho el momento en el que empezasteis o el momento en el que dijiste, ahora soy actor. Yo sí, a mí lo de la nominación ha sido como un golpe. ¿Te has hecho tú mismo el vídeo? Sí, me he hecho el vídeo. Sí, como lo de la muerte, cuando ves pasar por tu vida delante. Pues ha sido un poco. Yo me he sentido un poco así, porque ha sido. O sea, yo hace poco que hubo una actriz que se felicitó a ella misma cuando le dieron el premio, Úrsula Corberó. Que parecía una cosa como fuera de lugar, o al menos a mí me lo pareció en aquel momento cuando lo leí o cuando lo vi. Y luego pensándolo digo, no, tiene su sentido también, ¿no? Porque es como reconocer que todo el esfuerzo que esa carrera de fondo, el no haberte salido de la carrera, que luego es verdad que depende de muchas cuestiones que tienen que ver con la vida misma, ¿no? El hecho de que puedas continuar la carrera o te tengas que salir o tengas que hacer una parte, pero ya solo el tener esa fortaleza, que la tienes que encontrar en ti mismo, pues es una cosa que que creo que nos deberíamos premiar, ¿no? A todos, el haber conseguido quedarnos, no el haber conseguido llegar a una nominación de un Goya, sino el tener una edad y decir, hostia, pues llevo 30 años trabajando en esto y ganándome la vida con esto. Y ese era mi objetivo cuando empecé. Entonces,
es verdad que esto es como pues tiene algo de reconocimiento, yo me lo he tomado así, como un reconocimiento a toda esa vida también de sufrimiento, porque dedicarse a esto también supone aceptar y saber gestionar un montón de sinsabores, ¿no? Yo muchas veces lo digo con amigos, con gente que no se dedica a esto, es que lo más duro de todo, de vivir esto, posiblemente es el escuchar no. Estamos constantemente durante una carrera escuchando tú no, tú no, tú no, para de vez en cuando a que alguien te diga que sí, ¿no? Y te abra la puerta. Pero es verdad que eso se hace muy duro. Hay es difícil gestionar eso y no tomártelo como algo personal. Y eso es algo a lo que tenemos que llegar o hay que aprender, ¿no? A decir, vale, me han dicho que no, pero no me han dicho que no a mí. No es una cuestión personal, es que hay un papel y solo lo puede hacer una persona. Y somos 10. Porque a veces los motivos para que no lo hagas tú no tienen nada que ver ni con tu capacidad, ni con tu calidad. A lo mejor tiene que ver porque el personaje que va a hacer de tu padre, por ejemplo, hay un perfil físico que dice, pues mira, encaja mejor este actor porque se parecen más. Cosas a veces tan insignificantes. Sí, pero esa es la razón. Claro, eso es lo razonable, pero que quiero decir, luego te vas a tu casa, hombre, claro, o estás en tu casa y cuelgas el teléfono y lo que te resuena en la cabeza es que no. Pero si lo piensas también desde el otro lado, también ves que no siempre no es lo que tú decías, no es un tema personal hacia mí. A veces los motivos por los que te dan o no te dan un personaje son tremendamente surrealistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta llamada, ¿no?, de tu repre que te dice, no ha salido. Me gusta, o sea, ahí hay mucha suavidad, ¿no? No te han cogido, no ha salido. Me gusta mucho eso. ¿Y recordáis el primer papel? Sí, claro. A ver. ¿Fue boca a boca? No. No. Lo mío fue... Bueno, primer papel. Es primer papel porque tenía dos frases. Lo considero un papel. Esto, como decía Antonio de la Torre, yo he sido en IMBD, casi toda mi carrera era hombre, sin nombre. No, es verdad. Yo creo que no tenía nombre. Yo era un regidor en un programa de televisión. Así, en una película que se llamaba Carambolas, que la rodé justo antes de mudarme a Madrid. La rodé en Barcelona. Fue mi primer papel. En cine. En teatro ya había hecho alguna cosa. Yo mi primer con los trincheros, perdón. Con los trincheros, efectivamente. Es que, con los Moriartys. Con los Moriartys, sí. Pues yo la verdad es que fue una cosa, yo no había pensado, yo había estudiado teatro, que estudié ya de mayor y no pensaba en profesión, tampoco sabía muy bien cuándo ella era profesional o no. Yo lo hacía porque me daba gusto y hacía talleres y la formación que hice en Vitoria. Y fue que mi repre, creo que por ese entonces era cuando estaba empezando ella, que ella es de Donosti, Loinaz Jauregui, y entonces vino a vernos al teatro y se interesó y a mí yo estaba cagada cuando me dijo, me decía, mándame unas fotos, y yo, cine, yo qué sé, yo tenía unas ideas ahí de, imagínate, te haces famoso, yo qué sé, ¿no? Y no tenía ni puta idea. Y total, que me llamó un día y me dijo, tengo una película preciosa, que era En 80 días, que es la primera de los Moriarty, que efectivamente para mí es una película preciosa. Sí, lo es. Me gusta mucho. Y era un personaje secundario y yo no había hecho ni un corto, ni había hecho nada de audiovisual, de vídeo, de nada, cero. Y recuerdo que lo pasé regulero. O sea, es gente súper maja, ellos son maravillosos y con un equipo que luego he coincidido mucho de equipo vasco y gente muy maja. O sea, el ambiente era muy bueno, en esto que hablamos del ambiente, pero yo estaba acojonadísima. O sea, a mí me podía al medio, entonces no era capaz. Fue algo que luego, después de esa fue un secundario que fue como que tocó la flauta y luego después de esa hubo muchos sin nombre, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? Que como yo venía como del miedo, digamos, o del que me podía al medio, que todavía no me era familiar y no me encontré nunca cómoda, o sea, me costó mucho. Claro, cuando iba a hacer una frase lo pasaba fatal, o sea, a mí me parecía una cosa lo más difícil del mundo. Yo ahora mismo cuando viene alguien a hacer una frase es que le entiendo tan bien, depende, porque hacer una frase cuando ya tú te has familiarizado con el medio ya es más fácil, ¿no? Porque tú rellenas la cosa, no te dan pautas, pero tú y te sientes cómoda porque ya sabes lo que es esto, ¿no? Pero al principio yo llegaba allí, el último mono, o sea, era una cosa que yo no sabía si quería trabajar de esto. O sea, yo no disfruté hasta que
tiempo después de hacer muchas de esas y muchísimos nos, pues ya llegó un secundario que yo ya me había familiarizado un poco y pude trabajar, y de repente es un idioma que tú has aprendido y te ves y disfrutas, ¿no? ¿Y cuál fue ese? Ese fue la de la trilogía del Baztán, el Guardián Invisible. Y ahí dije, hostia, claro, esto yo lo disfruto, me gusta. O sea, claro, yo me había formado en eso. En el fondo es como eso, un idioma que aprendes y que no lo practicas, y de repente vas a ese país y dices, hostia, pues si yo puedo chapurrear aquí, ¿no? Y entonces eso, la primera vez fue como que el medio te puede, y lo que descubrí con el tiempo, esa fue la cosa. Para mí el descubrimiento fue, yo vengo a currar. Claro, había algo de la atención, para mí es una cuestión de atención. Cuando es un medio nuevo, si no te ponen ese espacio, claro, la atención está en muchas cosas, a la vergüenza que sientes, todo el mundo se para, te toca a ti, tienes que decir tu frase. O sea, la atención se dispara, no estás en... Entonces fue como una cosa de, hostia, yo vengo a currar, tío, vengo a currar, pico y pala. A mí ¿qué me toca? Yo tengo que hacer aquí, enchufar cables, pues me pongo a enchufar cables. O sea, yo soy aquí la señora que... No, pues, o sea, a currar, vengo a currar, como centrarme mucho e intentar focalizar la atención en cuál es mi curro, ¿no? Que no me pudiese la sensación de exposición. Porque claro, yo digo, ojo, los demás les sentía menos expuestos, otros departamentos no están tan expuestos, ¿no? Cuando hacen su trabajo no paramos todos y les vemos hacerlo. Entonces yo tenía como esa sensación de exposición de que todo se paraba y todos me veían hacer mi parte, ¿no? Entonces lo que hice fue como olvidarme o sea, olvídate de eso, ¿no? O sea, simplemente haz tu función, que es esta, este es tu trabajo. Entonces, centrarme en eso. Muy bien. Está bien. Oye, pues vaya si lo has conseguido, lo hija. Conseguí, al final algo conseguí, sí. Pero esto me costó, ¿eh? Y por aquí, Entre Tinieblas, fue uno de los primeros en cine. En cine me parece que antes fue con Picasso, una cosa que también yo creo que eran 2 frases o 2 y media. Pero yo vengo del teatro universitario, o sea, yo realmente mi origen como actriz es del teatro, y era una época maravillosa, era una época horrorosa, era maravillosa en cuanto a que, claro, contra Franco había unos movimientos culturales tremendos, entonces había muchos grupos de teatro, y en Zaragoza había un grupo que se llama el Teatro Estable de Zaragoza, que lo dirigía Mariano Cariñena, que era el hombre más inteligente y más divertido y más maravilloso que yo he conocido. Y yo hicimos la infanticidad, o sea, Brecht en Zaragoza en el año 73, estamos hablando de una cosa totalmente... Y entonces yo hacía una baronesa, cantaba con la bullonera, me atrevía a salir a cantar el escenario, lo que es la inconsciencia de los 22 años, y también hacía de prostituta. Yo pensé, estupendo, baronesa y prostituta, y yo, ¿cómo hacer las dos cosas? Y me acordaré toda mi vida que cuando arrancaba yo bajaba unas escaleras con una botella y una vela. Y el compañero, que murió muy joven hace muchos años, cuando estábamos en Cajas, le digo, Arturo... Digo, mira, yo, chula yo, digo, para ser la primera vez que piso un escenario, digo, ¿has visto lo tranquila que estoy? Me dice, Luisa, mira la botella. Y me hacía la botella, tiqui, 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 tiqui. Me temblaba la mano, la botella y la vela, y dije, pues será que no estoy tan tranquila. Y bueno, y a partir de ahí ya me hice actriz profesional en Barcelona, y luego ya entró Picasso, ya entró Almodóvar, ya entró el cine, ya entró la televisión, y ya entró pues todo lo que ha seguido. Y ya de prostituta a monja. He hecho de todo, lo cual es algo maravilloso de este oficio. Yo siempre me pregunto, digo, ¿qué oficio te permite ser 100.150 mujeres diferentes sin dejar de ser tú? Y encima te pagan. Yo creo que es una terapia, vamos, pero sin pasar frío. Eso es una guerra personal que ya se lo he dicho. Digo, Luisa Gabasa ya no pasa más frío mientras lo pueda evitar, porque he creído que me dejaba en momia ya. En fin. Hugo, también empezaste en teatro. Bueno, yo empecé estudiando teatro, pero lo primero que hice en audiovisual, lo primero que hice profesional fue una secuencia en una peli. Y no me dio tiempo ni a ponerme nervioso, porque era con Santiago Ramos, y yo hacía de Kinky, que yo he sido Kinky 1, Kinky 2, Kinky 3 durante todos mis comienzos, y entonces era una secuencia en la que alunizábamos en un escaparate, y entonces yo tenía 2 frases, y las 2 frases teníamos la cámara aquí, yo me giré y se las dije así, o sea, me di la vuelta totalmente. Entonces fui a ver la peli, creo que fui con mi madre al cine, y le dije, mira ahora, y pum, y me decía, pues si no te veo. Y sí que recuerdo la primera vez ya que fui a un plató de televisión, fue al Comisario, y también de Kinky. Entonces era una trama muy absurda, que era, pues, era un repartidor de pizzas, pero que en realidad era un atracador.
Entonces yo llegaba con una pizza y decía, hola, es la pizza tal, y llegaba al apartamento de los dos policías, de uno de los dos protas y tal, entonces yo sacaba una pistola y tal. Yo estaba tan nervioso que tenía que darle al timbre, era un timbre real, y me tenía un pie para darle al timbre para que sonase el timbre y entonces ya me abrían y entraba yo. Y no, o sea, no podía, tenía la frase todo el rato en la cabeza, me ponía nervioso, tuvieron que traer una persona para que le diera al botón. Y luego me acuerdo que lo hice como de puto culo, y cuando terminé recuerdo una cosa que era, terminé, todo el mundo se fue cada uno a su sitio, tal, y yo miraba a los eléctricos y yo decía, nadie va a venir a decirme algo. Si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Y miraba a los eléctricos que ni me miraban, claro. Y sí que recuerdo ese momento totalmente, pues lo que tú decías, de estar... llevaba 2 años estudiando, 3, era mi tercer año, que era mi primer año en la Resado, o sea que sí que tenía una experiencia un poco en hacer, en jugar, pero no tenía ni puñetera idea de lo que era un rodaje. Y de que, claro, en un momento dado, si tú tienes una frase, puede ser muy frío. Y yo sí que vi ese desierto totalmente. Lo vi. Y Janet, esta es tu primera película, estás nominada por tu primer papel. Es tremendo. Exactamente. Llevas una concha de oro. Bailando. ¿Qué hacía yo bailando? Pero claro, es verdad, No. también tú tuviste un debut en la danza, en los escenarios. ¿Cómo recuerdas esa primera vez? Es que claro, vas haciendo como pequeñitas cosas que no sabes cuál es ¿Cuándo la es, no? primera. ¿Qué Claro, en detona? danza empiezas pues con una cosa que has hecho con una amiga. Pues cuando empiezas en la escuela, pues había certámenes de danza y montabas pues tus pequeñas piezas y ahí, por ejemplo, en mi primer año, pues hice una obra con 2 amigas que estábamos estudiando juntas y ahí ganamos un premio y el premio era que una coreógrafa, Carmen Werner, nos hacía una pequeña pieza para presentar al año siguiente en un teatro. Y bueno, pues fue a raíz de ese premio que ella me conoció y ya me entré a trabajar con ella en la compañía. Entonces, bueno, digamos que ese fue como el primer trabajo. Y bueno, ahora que si me estoy acordando, la primera fue Los hombres también mueven paredes, que era un espectáculo de danza vertical. Yo muerta de miedo porque eran como unos 35 metros de altura. Y me avisó, lo tuve que aprender en 5 días y fue así todo como, bueno, yo te decía, no puedo decir que no, esto tengo que decir que sí. Llevaba muy poquito bailando también, o sea, fue como que empecé, pues sí estuve 1 año formándome y luego ya entré a trabajar. Entonces tenía también como muy poca experiencia, estaba muy asustada, pero nada, fue muy bonito la verdad. Y bueno, para mí Carmen Werner es como mi madre, fue así como mi gran maestra. Y bueno, una mujer que trabaja mucho también desde las entrañas y desde un lugar muy interpretativo. Sí, la verdad, muy bonito. Como el trabajo en esta película, porque bueno, estabais contando los inicios y claro, el salto hasta estos papeles, ¿no? Donde ya no sois ni Kinky 1, ni hombre sin nombre, ni una línea, ¿no? Sino que son además películas, es muy interesante porque viendo vuestros personajes, pues la verdad es que se puede trazar casi un panorama de las cosas que preocupan en España ahora mismo, ¿no? Preocupa el machismo, el deseo de las mujeres, la toxicidad, la violencia de los hombres. Preocupa también cómo vamos cómo encajar o cómo no estamos encajando en determinados casos las nuevas identidades, que no son nuevas porque siempre han estado ahí, pero también preocupa, por supuesto, cómo lidiamos con la memoria histórica, que es un tema que yo creo que es muy bonito lo que ha demostrado el maestro que prometió el mar, porque la guerra del abuelo sí importa, porque Sí, ha ido mucha gente a verla en el cine, ¿no? De hecho, yo antes cuando hablaba de David Goliat pensaba en el maestro, porque era una película que se estrenó el 10 de noviembre, no sé si con 71 copias o una cosa así, y de pronto creo que se ha convertido junto con 7 marroquíes, como las 7 apellidos 8 apellidos marroquíes. Se ha convertido en la película más vista, es una película que de pronto ha empezado a cundir por toda España y bueno, llevan más de 1 millón de euros recaudados y no sé cuántos miles, muchos miles de espectadores, que me parece algo tremendamente milagroso y que demuestra que efectivamente que a este país, cosa que me parece muy sana, le importa lo que pasó y le importa lo que sigue pasando, y es que sigan habiendo miles de españoles y españolas en fosas. Eso es un tema que creo que es muy serio y que tiene que ver con muchas más razones, más allá de la política, que también tiene que ver con algo que no se puede
permitir, o sea, es una cosa que me parece innoble, inhumana, el que sigan dejando tantas personas, hombres y mujeres, ahí, como si fueran, no sé. Así que me parece importante esta película que ha llegado en un momento adecuado, sobre todo en un momento donde hay mucha crispación política y donde se están yendo las cosas a unos extremos que a mí me parecen, no digo peligrosos, pero sí poco sanos, que de pronto se hable de lo que pasó en la guerra civil, que de pronto se recuerde lo que pasó con los maestros y las maestras y que se recuerden que hay miles de personas todavía en fosas comunes, creo que es importante. Y en esa represión de la guerra y la posguerra llega también a Ocorno, que bueno, es una película que está ahí en el límite, ¿no? En las finales del franquismo, pero es una película que habla también de esa represión que hubo durante una época hacia el cuerpo de las mujeres y miedos o cosas que podrían volver a pasar, ¿no? De alguna manera la película habla también del momento actual. Sí, desde luego. De hecho, Hayone siempre habla, ¿no?, de que se busca como una cercanía, ¿no?, con el presente, porque al final sí es un tema que en cualquier momento podemos dar vuelta atrás, ¿no? Entonces creo que sí es importante también lo que plantea Hayone. O sea, hay muchos temas dentro de la película, pero evidentemente este es un tema que nos toca actualmente y bueno, que hay que estar alerta, ¿no? Porque al final pues eso, tenemos el derecho sobre nosotras y el derecho también a ser cuidadas, ¿no?, en ese aspecto. Y eso conecta tanto con un amor, que también habla del deseo femenino. Tu personaje, a mí me gusta mucho tu personaje, porque es muy fácil reconocer incluso a amigos, a parejas. Estábamos hablando en el ascensor, ¿verdad? Claro, o sea, claro. Yo me he pasado todo el rato pensando, buscando concretamente la persona, porque estaba viendo todo el rato y digo, pero yo conozco a este tío. Yo también. O sea, Hay muchos Peters por ahí. ostras. Sí. Incluso yo diría que la sociedad es un poquito Peter. Sí, vamos, y a mí también una cosa muy interesante de la peli es cómo deshoja el tema del deseo femenino, ¿no? Y las contradicciones del deseo femenino, que creo que también es importante para comprender, incluso para comprender qué tipos de violencias puede sufrir una persona en un entorno así, o en este caso una mujer sola. Sí. Y es un personaje que, bueno, son diferentes, ¿no? Pero sí tienen esta cosa de la toxicidad, ¿no? Y de no entender o la cosa incluso violenta, que también conecta con tu personaje, que encima es una película, es jodido lo que te ha tocado hacer, porque es una comedia, no olvidemos, pero a la vez es un tema serio, ¿no? Herrero, sí, me no mataría. Está nominada a los Feroz a Mejor Comedia, Gerardo Herrero. Sí. Ahí le han dado la razón a su productora, a su mujer Mariela, que ella siempre ha defendido que era una comedia. Para Gerardo no es una comedia. Evidentemente está basado en un texto de teatro que es una comedia. Pero es verdad que es una comedia muy, muy tramposa, muy amarga, ¿no? Con un final que no se puede desvelar, pero que realmente es muy, más que amargo, es dramático, ¿no? Trágico. Y sí, es verdad que hay una esencia a lo mejor de esa masculinidad tóxica que nos emparenta, ¿no?, a Peter y a mí, Roberto, pero es verdad que el personaje que yo hago en la película está cortado por patrones que a todos nos parecería que son pasado, que son antiguos, pero que tristemente y sorprendentemente en el siglo XXI todavía hay muchos, demasiados hombres que todavía tienen esos patrones educativos, ¿no? Y que tanto daño hacen, sobre todo a las mujeres, ¿no? Bueno, pues eso, nos ha tocado contar esa parte de la historia que hay que contar, hay que visibilizar, y esa es una de las grandes de los grandes premios que nos podemos llevar, ¿no? Tener la sensación de que las historias que estamos contando puedan servir para algo, no solo para ser espectadores de una cosa, de un espectáculo, sino que haya algo que trascienda, que pueda llegar a modificar, ¿no? Y en ese sentido, Patricia, vosotras con 20.000 especies de abejas habéis sentido eso, porque es una película que ha emocionado mucho.
Además, la película llega a Berlín la misma semana que se aprueba la ley trans, ¿no? Que ha sido un debate muy enconado en ciertas partes de la sociedad. Y sin embargo, el cine demuestra que todo se puede tratar de una manera mucho más orgánica, ¿no? Sí, de hecho, estaba pensando precisamente en eso, en la emotividad, ¿no? Porque, bueno, estando el debate tan candente, ¿no? Y por momentos tan crispado, lo que hablabais de las redes antes, ¿no? Y o sea, que estamos en un momento en el que es muy fácil tener posiciones muy polarizadas, en los que falta esa humildad, creo que hablando de la humildad, ¿no? Y falta esa humildad que al final tiene que ver con la compasión en el sentido de acercamiento al otro, de entendimiento del otro y del respeto a que, bueno, en qué lugar te pones tú con más razón que otro, ¿no? Pero claro, luego es verdad que es un tema muy complejo, que se mezclan otras muchas variables y hay mucho debate, ¿no? Entonces es muy fácil para todos ponernos a pensar en un tema, dilucidar y estar con lo intelectual y con la razón intentando dar una respuesta a un problema, a una cuestión que hace sufrir a muchas personas y que es compleja. Entonces creo que la aportación de la peli, la sensación que tengo por la gente que se me acerca, es que es una aportación desde lo emocional. O sea, no viene a... No sé cuánto va a despertar a nivel discursivo luego en la gente pero no se están basando tanto en teorías o en ideas, sino que ven, yo creo que es una peli que tiene un objetivo de hacerte partícipe desde lo íntimo, en la intimidad de una familia que vive esta situación y que pues igual no tiene unas respuestas claras, pero cómo es acercarte a un tema desde lo emocional, ¿no? Creo que igual ocurre esa humildad, ¿no? Que te empuja un poco a tener una humildad de decir, hostia, pues igual no es tan fácil tener esta opinión, ¿no? Estoy viendo cómo esta familia lo vive, cómo lo vive esta niña y me está tocando en otro sitio y, igual esta idea que yo tenía, ¿sabes? Estaba siendo prejuiciosa o me estaba adelantando, ¿no? O sea, creo que va desde lo emocional y que esa es un poco su fuerte, vamos. Totalmente. Oye, pues os tengo que felicitar porque habéis dicho cosas maravillosas, habéis estado simpatiquísimos, divertidos, inteligentes y muy humildes todos. O sea que muchísimas gracias y mucha suerte, disfrutar muchísimo de aquí al 10 de febrero, ¿no? Eso sí. sí. Gracias. 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 Muchas gracias.